día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, monseñor. Adelante. Soy María Ángeles de Mallorca. Adelante. Mire, quería hacerle dos preguntitas breves. Estuve, hablando con mi suegro, a veces hablamos del tema de Dios y tal, y le dije, él dice, bueno, pues hay tantas cosas que por ejemplo, que la Iglesia tiene mucho dinero y tal, y dice, y los sacerdotes a veces, pues, que no son lo que uno espera a veces, ¿no? Y yo le dije, digo, bueno, pues si uno, no por uno, vamos a dejar de ir a la iglesia o de pensar que él es débil también y, por ejemplo, los sacerdotes o un bombero o cualquier persona, pues son personas y también caen, pero yo digo, pues el Señor está ahí y hay que ir pues al Señor. Tenemos en mi parroquia un sacerdote, bueno, que no es que sea mala persona, es una persona de Dios y el Señor lo ha puesto ahí, pero claro, se quejan de decir que no trata a los feligreses como debía tratarlos, ¿no? O sea, con cariño y es un poquito, es como seco, como que a veces se queda en una persona pues parada diciendo, no le da confianza. Y yo le digo, bueno, pues hay que pedir mucho por él y que el Señor no lo ha puesto ahí, pues tenemos que tener paciencia. Y esto. Bueno, la otra pregunta, no me quiero enredar mucho, pues es que a veces mi hija me pregunta y dice, por ejemplo, eso que le estaba diciendo de la que tiene la Iglesia tiene mucho dinero o algo así, y dice, pues, ¿por qué no se lo da a los pobres? Y eso, y yo le dije, digo, bueno, pues que no te puedo explicar, y a veces me quedo como parada y no sé qué decirle, y solamente quiero que se acerquen al Señor, o quizás yo a veces me equivoque como para hablarles con ellos y a veces me quedo bloqueada y no sé cómo explicárselo. Y no sé, y De acuerdo, de es acuerdo. esto. Muchas A una gracias. palabra le diremos. Bien, yo sé que muchas veces se repite con facilidad el tema de la relación de la Iglesia con los bienes, etcétera. Vamos a ver, con el dinero, etcétera. Yo creo que ese tipo de comentarios están hechos básicamente desde quienes no conocen la vida de la Iglesia por dentro. Pues claro que la Iglesia somos conscientes de que tiene un patrimonio, ¿m? Un patrimonio inmobiliario pues grande, pues todo lo que supone las iglesias, los terrenos, pues los monasterios, etcétera. Pero bien, pero es un patrimonio que no es traducible en dinero en el sentido de realización de beneficios o de venta o de venta inmobiliaria. O sea, así de claro. Más bien voy a decir una cosa. Más bien hoy en día lo que ocurre es que en muchos municipios, por ejemplo, que hay un monasterio de clausura, etcétera, esto es lo típico que está ocurriendo ahora mismo en España. Claro, los monasterios de clausura, que algunos tienen que cerrar pues por falta de vocaciones o unificarse dos monasterios, suelen estar ubicados en sitios muy buenos, pero claro que no están catalogados en el municipio como zonas construibles, sino que son dotaciones religiosas, etcétera. Y cuando tienen que vender una propiedad de ese estilo, se vende a un precio bien bajo. El municipio, eh, bueno, pues llega a un acuerdo porque esa congregación deja ese edificio y cuando la congregación ya lo ha dejado, el municipio recalifica pues esa propiedad que no tenía, ¿no?, capacidad de construcción, y entonces el municipio acaba él haciéndose con un patrimonio, con un dinero, mejor dicho, que a la Iglesia no le ha llegado en absoluto. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en España, que su patrimonio inmobiliario en absoluto está revertiendo en nosotros en un enriquecimiento, en absoluto. Muchas veces más bien cuando los municipios se hacen con ese patrimonio, entonces recalifican y entonces es cuando construyen viviendas. Esta es la vida, el día a día de la Iglesia. Digo un poco porque, claro, desde fuera no se conoce. A mí me parece que la Iglesia, quien la conoce por dentro, sabe que tiene una vida austera. En la Iglesia hay una vida austera, comenzando por la sustentación muy sencilla
de quienes la formamos. Yo creo que ninguno de los que vivimos como sacerdotes, etcétera, ninguno de nosotros se nos hubiese ocurrido dar este paso que hemos dado por el sueldo que recibimos. Bueno, pues que hoy en día todos los sacerdotes de España pues no llegan a 1000 euristas. Eso es obvio. Bueno, pues esa es la realidad. Que yo creo que en la Iglesia existen pues los suficientes defectos y calamidades y pecados para que quien intente pues escudarse en ellos o excusarse en ellos pues no dé un paso al frente. Pero también en la Iglesia existen los suficientes signos de santidad y de coherencia para servir de testimonio y para acercar a la verdad a los que buscan a Dios. A mí me parece que eso es una realidad. ¿Que teníamos que ser más santos? Por supuesto que teníamos que ser más santos, sí, posiblemente acercaríamos a muchas más almas a Dios. Pero también me atrevo a decir esto, que en esta iglesia pecadora, que también es santa al mismo tiempo, existen los suficientes pecados para quien no busca a Dios se escude en ellos, y existe el suficiente testimonio de santidad para que quien busca a Dios pues pueda ser ayudado por el testimonio de la iglesia. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Adelante. Ana de Valladolid. Adelante. Mire, quería preguntarle, cuando nos bautizamos, Sí. quedamos liberados del pecado original y nos hacemos cristianos. Pero mi duda es, ¿nosotros somos hijos de Dios antes de bautizarnos? Porque con el bautismo el Padre nos adopta como hijos, ¿no? Pero antes del bautismo... De acuerdo, sí. Interesante esa pregunta que ha salido en alguna ocasión de una otra manera. Vamos a ver, la expresión hijos de Dios es una expresión que puede tener distintos niveles. Puede ser utilizada en un sentido más amplio, más propio, más estricto. En un cierto sentido, toda criatura humana es hija de Dios. Incluso los no cristianos. O sea, podríamos encontrar, Dios es padre de toda la humanidad. Podríamos encontrar frases en el magisterio que hablen en este sentido. Dios Padre de todos los hombres. Bueno, pues esas son palabras que podemos encontrar perfectamente en la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia. Y en otros textos, sin embargo, se habla de la paternidad de Dios en un sentido pues más propio, específico, de la paternidad en Cristo, recibida a través del sacramento del bautismo. Bueno, ¿cómo conjugar? Es decir, ¿en qué sentido se habla de la primera paternidad en un sentido más genérico y de la paternidad en un sentido más propio específico? Vamos a ver, yo, como siempre, recurriendo a los ejemplos, que quizás yo a veces abuso un poco de ellos, ¿no? Pero yo los lanzo para quien le puedan un poco ayudar. Yo diría, vamos a ver, no es lo mismo que tengamos un padre que tenemos noticia de que él nos dio a luz, etcétera, que vayamos a su casa y vivamos con él. No es lo mismo. Y es verdad que es padre de todos, pero él nos hace un llamamiento a vivir en su intimidad y a vivir en su casa. Y eso sería el bautismo. Y eso sería pues una relación explícita de filiación con él en Jesucristo. Pongo este ejemplo para que quien le ayude pues se pueda servir de él. No es lo mismo que tengamos un padre que tengo noticia de que nací pero parece que no he dado los pasos, ¿no?, que yo pudiera dar para que no solo saber que existió, sino acercarme a él, entrar en su casa con todo lo que supone, entrar en su casa y vivir bajo el signo de su gracia paternal. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Sí. Muchas gracias por escucharnos. Vamos a ver, yo quería dar un poco mi experiencia en este proceso de querer buscar a Dios y luchar pues contra el pecado, pero más que nada la necesidad interior de buscar la verdad. Pues eso que ha dicho usted de que hay que poner la razón a la búsqueda de Dios y las convicciones y la voluntad, pues mira, a veces es que están dañados, ¿no? Porque es como si, mi experiencia es que es como si mi cerebro y mi ser fuera como tuviera un sistema operativo en el cual Dios pues no quiere entrar porque le voy a manipular, ¿no? Porque quiero agarrarle y meterle en unos esquemas que no me conducen más que a seguridades mías, ¿no? Entonces,
a mí lo que me ha servido personalmente, pues es una apertura a que Dios es más grande que yo, Él sondea los abismos, Él me conoce más que yo. O sea, la gracia de saberle lo que acaba de decir usted, ¿no? Un Dios Padre que es superior incluso a mis fuerzas. Porque si yo me meto en el tema de las fuerzas, yo veo que no. Dios me ha demostrado que es más grande todavía que esa impotencia. Y bueno, pues nada, quería comentarlo, a ver qué le parecía a usted. Muchísimas gracias por su comentario. Vamos a ver, me he acordado, según hablaba el oyente, de esas palabras de Cristo, pues a sus apóstoles, a Pedro especialmente: vosotros pensáis como los hombres, no pensáis como Dios. Es decir, la escuela apostólica que Jesús llevó a cabo, ¿no?, con los 12 apóstoles, fue toda un esfuerzo para ir limando, para ir puliendo la concepción que ellos tenían de relación con el Dios verdadero, porque siempre tenemos la tendencia a manipular a Dios a nuestra medida, siempre existe eso, ¿eh? Esa reprensión del Señor: tú piensas como los hombres, no piensas como Dios, Pedro. En el fondo se nos puede decir a cada uno de nosotros cuando intentamos que Dios sea nuestra manera, que Dios sea pues con lo que yo entiendo que debiera de ser, por los caminos que yo creo que debieran de ser, y tenemos que purificarnos, ¿no? Nosotros no poseemos a Dios, sino que es Él el que tiene que poseernos a nosotros, y nosotros tenemos que ser dóciles para ser como arcilla en manos del alfarero, ¿eh? O sea, que tiene que haber una continua purificación, que uno nunca se sienta como que yo tengo todo dominado y todo metido en casillas y todo bajo control. No, yo no soy el que poseo a Dios, Él es el que me posee a mí. Y impresiona ver cómo el Señor a veces pues nos sacude interiormente, y cuando uno pensaba que ya estaba convertido, de repente recibe una nueva conversión, y entonces se da cuenta de que anteriormente en el fondo estaba manipulando su relación con Dios. Desde la nueva conversión que tiene, relativiza la vida espiritual que tenía antes. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.